Libro Jesús de Nazaret, escrito por el Papa Benedicto XVI. El misterio del traidor. La perícopa del lavatorio de los pies que acabamos de ver nos pone ante dos formas diferentes de reaccionar a este don por parte del hombre: la reacción de Judas y la reacción de Pedro. Inmediatamente después de haberse referido al ejemplo que da a los suyos, Jesús comienza a hablar del caso de Judas. Juan nos dice a este respecto que Jesús, profundamente conmovido, declaró: «Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar». Juan habla 3 veces de la turbación o conmoción de Jesús junto al sepulcro de Lázaro, en Juan capítulo 11. El domingo de Ramos, después de las palabras sobre el grano de trigo que muere, en una escena que remite muy de cerca a la hora en el Monte de los Olivos. Y por último, aquí. Son momentos en los que Jesús se encuentra con la majestad de la muerte y es tocado por el poder de las tinieblas, un poder que Él tiene la misión de combatir y vencer. Volveremos sobre esta conmoción del alma de Jesús cuando reflexionemos sobre la noche en el Monte de los Olivos. Volvamos a nuestro texto. El anuncio de la traición suscita comprensiblemente al mismo tiempo agitación y curiosidad entre los discípulos. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, estaba en la mesa a su derecha. Simón Pedro le hizo señas a éste para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: «Señor, ¿quién es?» Jesús le contestó: «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado». Juan capítulo 13, versículos 23 en adelante. Para comprender este texto hay que tener en cuenta, primero, que en la cena pascual estaba prescrito cómo acomodarse en la mesa. Charles Barrett explica el versículo que acabamos de citar de la siguiente manera. Escuchemos, es una explicación muy interesante. Los participantes en una cena estaban recostados sobre su izquierda. El brazo izquierdo servía para sujetar el cuerpo. El derecho quedaba libre para poderlo usar al comer. Por tanto, el discípulo que estaba a la derecha de Jesús tenía su cabeza inmediatamente delante de Jesús y consiguientemente se podía decir que estaba acostado frente a su pecho. Como es obvio, podía hablar confidencialmente con Jesús, pero el suyo no era el puesto de honor. Este estaba a la izquierda del anfitrión. No obstante, el puesto ocupado por el discípulo amado era el de un íntimo amigo. Barrett hace notar en este contexto que existe una descripción paralela en Plinio. Tal como aquí está, la respuesta de Jesús es totalmente clara, pero el evangelista nos hace saber que a pesar de ello, los discípulos no entendieron a quién se refería. Podemos suponer, por tanto, que Juan, repasando lo acontecido, haya dado a la respuesta una claridad que no tenía para los presentes en aquel momento. En el capítulo 13, versículo 18, nos pone sobre la buena pista. En él Jesús dice: «Tiene que cumplirse la escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado». Este es el modo de hablar característico de Jesús, con palabras de la Escritura, del Antiguo Testamento. Él alude a su destino, insertándolo al mismo tiempo en la lógica de Dios, en la lógica de la historia de la salvación. Estas palabras se hacen totalmente transparentes después. Queda claro que la Escritura describe verdaderamente su camino, aunque por el momento permanece el enigma. Inicialmente, se alcanza a entender únicamente que quien traicionará a Jesús es uno de los comensales, pero posteriormente se va clarificando que el Señor
tiene que padecer hasta el final y seguir hasta en los más mínimos detalles el destino del sufrimiento del justo, un destino que aparece de muchas maneras, sobre todo en los Salmos. Jesús debe experimentar la incomprensión, la infidelidad incluso dentro del círculo más íntimo de los amigos, y de este modo cumplir las Escrituras. Él se revela como el verdadero sujeto de los salmos, como el David del que provienen y a través del cual adquieren sentido. En lugar de la expresión usada por la Biblia griega para decir comer, Juan utiliza el término trogein, en el cual Jesús indica en su gran sermón sobre el pan el comer su cuerpo y su sangre, es decir, recibir el sacramento eucarístico. Y de este modo añade una nueva dimensión a la palabra del Salmo retomada por Jesús como profecía sobre su propio camino. Así, la palabra del Salmo proyecta anticipadamente su sombra sobre la Iglesia que celebra la Eucaristía, tanto en el tiempo del evangelista como en todos los tiempos. Con la traición de Judas, el sufrimiento por la deslealtad no se ha terminado. Incluso mi amigo, dice, de quien yo me fiaba, el que compartía mi pan, me ha traicionado. Salmo 41. La ruptura de la amistad llega hasta la fraternidad de comunión de la Iglesia, donde una y otra vez se encuentran personas que toman su pan y lo traicionan. El sufrimiento de Jesús, su agonía, perdura hasta el fin del mundo, ha escrito Pascal basándose en estas consideraciones. Podemos expresarlo también desde el punto de vista opuesto. En aquella hora, Jesús ha tomado sobre sus hombros la traición de todos los tiempos, el sufrimiento de todas las épocas, por el ser traicionado, soportando así hasta el fondo las miserias de la historia. Juan no da ninguna interpretación psicológica del comportamiento de Judas. El único punto de referencia que nos ofrece es la alusión al hecho de que como tesorero del grupo de los discípulos, Judas les habría sustraído su dinero. Por lo que se refiere al contexto que nos interesa, el evangelista dice solo lacónicamente: entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Lo que sucedió con Judas para Juan ya no es explicable psicológicamente. Ha caído bajo el dominio del otro, quien rompe la amistad con Jesús, quien sacude de encima su yugo ligero, no alcanza la libertad, no se hace libre, sino que por el contrario se convierte en esclavo de otros poderes, o más bien el hecho de que traicione esta amistad proviene ya de la intervención de otro poder, al que ha abierto sus puertas. Y sin embargo, la luz que se había proyectado desde Jesús en el alma de Judas no se oscureció completamente. Hay un primer paso hacia la conversión. He pecado, dice a sus mandantes, trata de salvar a Jesús y devuelve el dinero. Mateo 27:3. Todo lo puro y grande que había recibido de Jesús seguía grabado en su alma, no podía olvidarlo. La segunda tragedia de Judas, después de la traición, es que ya no logra creer en el perdón. Su arrepentimiento se convierte en desesperación. Ya no ve más que a sí mismo y sus tinieblas. Ya no ve la luz de Jesús, esa luz que puede iluminar y superar incluso las tinieblas. De este modo, nos hace ver el modo equivocado del arrepentimiento, un arrepentimiento que ya no es capaz de esperar, sino que ve únicamente la propia oscuridad. Es destructivo y no es un verdadero arrepentimiento. La certeza de la esperanza forma parte del verdadero arrepentimiento, una certeza que nace de la fe en que la luz tiene mayor poder y se ha hecho carne en Jesús. Juan concluye el pasaje sobre Judas de una manera dramática con las palabras: en cuanto Judas tomó el bocado, salió. Era de noche. Judas sale fuera
y en un sentido más profundo, sale para entrar en la noche. Se marcha de la luz hacia la oscuridad. El poder de las tinieblas se ha apoderado de él. 2 coloquios con Pedro. En Judas encontramos el peligro que atraviesan todos los tiempos, es decir, el peligro de que también los que fueron una vez iluminados gustaron el don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo a través de múltiples formas de infidelidad, en apariencia intrascendentes, decaían anímicamente y así, al final, saliendo de la luz, entren en la noche y ya no sean capaces de conversión. En Pedro vemos otro tipo de amenaza, de caída más bien, pero que no se convierte en deserción y por tanto puede ser rescatada mediante la conversión. Juan capítulo 13 nos relata 2 coloquios entre Jesús y Pedro, en los que aparecen ambos aspectos de este peligro. En el primer coloquio, Pedro el apóstol no quiere al principio dejarse lavar los pies por Jesús. Eso contrasta con su idea de la relación entre maestro y discípulo. Contrasta con su imagen del Mesías que él ha reconocido en Jesús. En el fondo, su resistencia a dejarse lavar los pies tiene el mismo sentido que su objeción contra el anuncio que Jesús hace de su pasión después de la confesión del apóstol en Cesarea de Felipe, cuando le dice: «No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte». Y ahora, fundándose en la misma idea, dice: «No me lavarás los pies jamás». Juan capítulo 13, versículo 8. Es la misma objeción a Jesús que recorre toda la historia, como diciendo: «Tú eres el triunfador, tú tienes el poder, tu abajamiento, tu humildad es inadmisible». Y es siempre Jesús quien tiene que ayudarnos a entender una y otra vez que el poder de Dios es diferente, que el Mesías tiene que entrar en la gloria y llevar a la gloria a través del sufrimiento. En el segundo coloquio, después de que Judas ha salido y se ha proclamado el mandamiento nuevo, se pasa al tema del martirio. Esto aparece bajo la palabra clave irse, ir hacia. Según Juan, Jesús habló en 2 ocasiones de su irse, donde los judíos no podían ir. Quienes lo escuchaban trataron de adivinar el sentido de esto y avanzaron 2 suposiciones. En un caso dijeron: «Se irá a los que viven dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos». Y en el otro caso comentaron: «¿Será que va a suicidarse?». En ambas suposiciones se barrunta algo verdadero, sin embargo, falla radicalmente en la verdad fundamental. Sí, su irse es un ir a la muerte, pero no en el sentido de darse muerte a sí mismo, sino de transformar su muerte violenta en la libre entrega de su propia vida. Y así es como Jesús, aunque no fue personalmente a Grecia, ha llegado efectivamente a los griegos y ha manifestado el Padre, el Dios vivo, al mundo pagano mediante la cruz y la resurrección. En la hora del lavatorio de los pies, en la atmósfera de la despedida que caracteriza la situación, Pedro pregunta abiertamente al Maestro: «Señor, ¿a dónde vas?». Y una vez más recibe una respuesta cifrada: «A donde yo voy, no me puedes acompañar ahora, pero me acompañarás más tarde». Pedro entiende que Jesús habla de su muerte inminente e intenta subrayar su fidelidad radical hasta la muerte con su pregunta: «¿Por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti». Juan 13:37. De hecho, después, en el Monte de los Olivos, decidido a poner en práctica su propósito, se comprometerá desenvainando la espada. Pero tiene que aprender que el martirio tampoco es un acto heroico, sino un don gratuito de la disponibilidad para sufrir por Jesús. Tiene que olvidarse de la heroicidad de sus propias acciones y aprender la humildad del discípulo.
Su voluntad de llegar a las manos en la reyerta, su heroísmo, termina en su renegar de Jesús. Para lograr un puesto cercano al fuego en el patio del palacio del sumo sacerdote y obtener posiblemente información de las últimas novedades sobre lo que ocurría con Jesús, dice que no lo conoce. Su heroísmo se ha derrumbado en una mezquina forma de táctica. Tiene que aprender a esperar su hora, tiene que aprender la espera, la perseverancia, tiene que aprender el camino del seguimiento para ser llevado después a su hora, donde él no quiere, y recibir la gracia del martirio. En el fondo, en ambos coloquios, se trata de lo mismo: no prescribir a Dios lo que Dios tiene que hacer, sino aprender a aceptarlo tal como Él mismo se nos manifiesta. No querer ponerse a la altura de Dios, sino dejarse plasmar poco a poco en la humildad del servicio según la verdadera imagen de Dios. Lavatorio de los pies y confesión de los pecados. Finalmente hemos de prestar atención todavía a un último detalle del relato del lavatorio de los pies. Después de que el Señor explica a Pedro la necesidad de lavarle los pies, éste explica que, siendo así las cosas, Jesús le debería lavar no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. La respuesta de Jesús, una vez más, resulta enigmática. Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio, les dice. ¿Qué significa esto? La palabra de Jesús supone obviamente que los discípulos, antes de ir a la cena, habían tomado un baño completo y que ahora, ya a la mesa, solo hacía falta lavarles los pies. Está claro que Juan ve en estas palabras un sentido simbólico más profundo que no es fácil de identificar en ese momento. Tengamos presente que ante todo el lavatorio de los pies, como ya hemos visto, no es un sacramento particular, sino que significa la totalidad del servicio salvador de Jesús, el sacramentum de su amor, en el cual Él nos sumerge en la fe y que es el verdadero lavatorio purificación para el hombre. Pero el lavatorio de los pies adquiere en este contexto, más allá de su simbolismo esencial, también un significado más concreto que nos remite a la praxis de la vida de la Iglesia primitiva. ¿De qué se trata entonces? El baño completo que se da, por supuesto, no puede ser otro que el bautismo, con el cual el hombre queda inmerso en Cristo de una vez por todas y recibe su nueva identidad del ser en Cristo. Es decir, cuando nos dice, ya estáis limpios, se refiere a que estamos bautizados. Este proceso fundamental, mediante el cual no nos hacemos cristianos por nosotros mismos, sino que nos convertimos en cristianos gracias a la acción del Señor en su Iglesia, es irrepetible. No obstante, en la vida de los cristianos, para permanecer en una comunión de mesa con el Señor, este proceso necesita siempre un complemento, el lavatorio de pies. ¿Qué significa esto? No hay una respuesta absolutamente segura, pero me parece que la primera carta de Juan indica el buen camino que nos señala cuál es su significado. En ella se lee: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y no somos sinceros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos lavará de nuestros delitos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y no poseemos su palabra. Puesto que también los bautizados siguen siendo pecadores, tienen necesidad de la confesión de los pecados, que nos lava de todos nuestros delitos. La palabra purificar establece la conexión interior con la perícopa del lavatorio de los pies. La práctica misma de la confesión de los pecados, que procede del judaísmo, está atestiguada también en la carta de Santiago, en el capítulo 5, así como en la Didaché. En esta leemos: en la asamblea
confesarás tus faltas. Y vuelve a decir más adelante: en cuanto al domingo del Señor, una vez reunidos, partid el pan y dad gracias, después de haber confesado vuestros pecados. Franz Müller, siguiendo a Rudolf Knuth, comenta: en ambos textos se piensa en una confesión pública del individuo. En esta confesión de los pecados, que ciertamente formaba parte de las primeras comunidades cristianas en el ámbito de influjo judeocristiano, no se puede identificar seguramente el sacramento de la penitencia, tal como se ha desarrollado en el curso de la historia de la Iglesia, pero es ciertamente una etapa hacia él. De lo que se trata en el fondo es de que la culpa no debe seguir supurando ocultamente en el alma, envenenándola así desde dentro. Necesita la confesión. Por la confesión la sacamos a la luz, la exponemos al amor purificador de Cristo. En la confesión, el Señor vuelve a lavar siempre nuestros pies sucios y nos prepara para la comunión de la mesa con Él. Al mirar en retrospectiva al conjunto del capítulo sobre el lavatorio de los pies, podemos decir que en este gesto de humildad, en el cual se hace visible la totalidad del servicio de Jesús en la vida y la muerte, el Señor está ante nosotros como el siervo de Dios, como aquel que se ha hecho siervo por nosotros, que carga con nuestro peso, dándonos así la verdadera pureza, la capacidad de acercarnos a Dios. En el segundo canto del siervo de Dios, en el profeta Isaías, se encuentra una frase que en cierto modo anticipa la línea del fondo de la teología joánica de la pasión. El Señor me dijo: tú eres mi siervo y en ti seré glorificado. Esta conexión entre el servicio humilde y la gloria es el núcleo de todo el relato de la pasión en San Juan. Precisamente en el abajamiento de Jesús, en su humillación hasta la cruz, se transparenta la gloria de Dios. Dios Padre es glorificado y Jesús en él. Un pequeño inciso en el Domingo de Ramos, que podría considerarse como la versión joánica de la narración del Monte de los Olivos, resume todo esto. Dice: ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si para eso he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: le he glorificado y volveré a glorificarle. Juan 12, 27. La hora de la cruz es la hora de la verdadera gloria de Dios Padre y de Jesús.